Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo ahora. Pero no siempre hemos podido estar juntos. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo. La idea de hacer Asier et Baiok surge de una forma un poco inesperada. Amaya un día me hizo una propuesta vía Skype, ella estaba en Ecuador, y me dijo, cuando Asier estaba todavía en la cárcel: oye, Aitor, ¿y si hiciéramos una película sobre Asier cuando salga y tal? Y yo pensé, wow, me empecé a poner nervioso. Y le dije, Amaya, lo que pasa es que si la hacemos y nos metemos, nos metemos. Estoy en el metro, no sé si voy a llegar. En cuanto me avisaron de que ocurriría a la mañana siguiente, me dije, Aitor, es el momento, haz algo. No teníamos una idea muy clara de cómo hacerlo. De hecho, no teníamos... Yo en ese momento me encontraba solo. O sea, que no tenía el apoyo de Amaya y todavía no se había incorporado Doxa y solo estaba yo con mi cámara y Asier, que iba a ser liberado. Y el tipo de cine de documental que a mí me gusta es un cine que se explica por sí mismo, es decir, en el que para empezar, no hay entrevistas, sino que se capta lo que ocurre delante de la cámara. Y con esta idea yo quería aprovechar la confianza con Asier para colar la cámara en su intimidad sin que la cámara, es decir, sin que yo, detrás de la cámara, fuera un personaje, sino que se explicaran las situaciones por sí mismas y la película se contara incluso sin necesidad de una voz en off. Tampoco teníamos excesivamente horas y horas y horas de material. Fueron 3 días de rodaje en el verano, que los hizo Aitor solo, 3 o 4 días de rodaje, donde tampoco da para grabar demasiado, y después unos 6 días de rodaje más el siguiente invierno. Entonces habremos tenido en total aproximadamente unas 20 horas, que es bastante poco material. Cuando ya yo viajé a Ecuador y me reuní con Amaya y empezamos a trabajar sobre el material, hicimos una primera propuesta de montaje que era todo cronológico, pero ya la idea inicial de que yo fuera un personaje ajeno, es decir, que la cámara simplemente se colara en la intimidad, esa idea había quedado rota. Tuvimos un primer corte más o menos de casi 2 horas, una cosa así. Pero al ver ese material, ese ordenamiento del material, nos dimos cuenta que la película así sola no estaba cumpliendo con las expectativas o no estaba comunicando lo que nosotros deseábamos que comunicara. Entonces tomamos 2 decisiones en aquella primera reunión de montaje. La primera fue que establecimos un presente desde el que el resto de las cosas iban a suceder, ¿no? Que es cuando Aitor y Asier están en el monte y Asier está tallando la tierra. Eso lo establecimos como el presente. Y la segunda decisión que tomamos importante fue que para que se supiera quién era Asier, tenía que saberse qué relación tenía con Aitor. Por lo tanto, Aitor también tenía que entrar en la película y que teníamos que, a través de la figura de Aitor, contar quién era cada uno, cómo se habían conocido, para que comenzara a haber un conflicto dentro de la película, que eso ya empezaba un poco más a cumplir las expectativas que nosotros teníamos sobre el trabajo que queríamos hacer. Yo diría que fue a los varios meses de ya haber hecho la filmación que se nos ocurrió el título de Asier y yo, porque la película ya no iba a tratar solamente sobre Asier, sino sobre todo sobre Asier y yo, sobre la amistad y sobre cómo yo de alguna forma interpreto o valoro una serie de cuestiones, y entonces pasé a ser casi el protagonista ocurrió de una forma natural, era lo que nos pedía el material. ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? Yo no
no veo a mi país libre con una gota de sangre. Es que me pone... Una película que va mucho con el espíritu de Doxa, pequeña pero con un mensaje fuerte, y no tuvimos ninguna duda en meternos en la película. Empezamos a producir propiamente la película y aparte empezamos también a definir lo que iban a ser las secuencias basadas en material de archivo. No podíamos tratar de evitar que en la película apareciera la precariedad entre comillas, con la que se estaba haciendo. Era una película muy sencilla, hecha con una cámara, una Handycam de vídeo prácticamente casero, aunque ahora la tecnología las hace buenas y sirven. Y sobre todo porque habíamos establecido que el dispositivo, por decirlo de alguna manera, era que una sola persona, en este caso Aitor, te iba contando la historia casi a tiempo real. A medida que él veía las escenas que había grabado en su ordenador, iba haciendo los comentarios, entonces tenía que ser algo que lo pudiera hacer una sola persona. También tenemos claro que parte del encanto de la película es que está hecha como está hecha. Y gracias a que está hecha con tan poquitos medios y gracias a que está hecha también de una forma tan rústica, es tan íntima y tan sencilla. Aitor y Amaia tenían un material de archivo que querían incluir, pero no estaba bien definido cómo iba a entrar para que la narración fuera fluida y para que se entendiera bien como el viaje personal de Aitor. Un fin de semana, Asier y yo tomamos las mochilas y nos fuimos de acampada. Todo tenía que parecer que él lo hacía más o menos en su casa y que todo era un proceso personal de búsqueda de él en cuanto a su relación con Asier. Aquella noche le conté a Asier cuál era mi sueño. Quería ser actor. Así que al año siguiente hice las maletas y me vine a vivir a Madrid. En el premontaje de la película que Aitor me pasó, era un premontaje que duraba unas 2 horas y estaba esbozada la estructura, pero faltaba dar más peso a ciertas secuencias, que luego en el montaje final se ha dado más peso a ciertas tramas secundarias, como puede ser lo del padre de Asier. José Ramón, hasta entonces en libertad con cargos, tuvo que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional de Madrid. Tome asiento. En el juicio se sentarían otras 220 personas de las más variadas asociaciones, acusadas de trabajar al servicio de ETA. En la escena que más sufrí editando es la del juicio de la Aitá de Asier, del padre de Asier. Para poder expresar bien qué fue lo que sucedió con José Ramón, tuvimos que investigar mucho. Y bueno, con la ayuda de la familia también conseguimos material que se había grabado de José Ramón y las imágenes del juicio. Y fue para mí muy, muy, muy triste. Tardé 2 o 3 días en editarla y fue muy triste hacerlo. La verdad que lo sufrí y me enterneció un montón. Sin embargo, me gusta esa escena también, me gusta cómo ha quedado, me gusta. Hay una secuencia que no forma parte de la película y bueno, realmente era una secuencia muy buena en la que Asier explicaba... ocurrió después de que yo le contara el sueño en el monte y de que termináramos de almorzar, estábamos solos, y creo que le pregunté directamente a ver cómo explicaría el por qué él había entrado en ETA a mis amigos de Madrid. Era una pregunta fundamental para la película. Ocurrió de forma espontánea, espontánea y como casi todo. Y Asier, de manera espontánea, empezó a explicar una serie de vivencias que él ha tenido desde muy, muy joven, desde chaval, y mientras yo grababa, pensaba, bueno, este material, esto es la bomba. Pero luego llegué a casa, lo puse en la tele, le di al volumen y me di cuenta de que no había encendido el micrófono. O sea, estaba en off. Entonces se ve así explicando un montón de cosas, pero no se oye nada. A nivel de producción, en cuanto a redondear la película y finalizarla, para mí las mayores dificultades, bueno, la mayor dificultad es el tema. O sea, todas derivan del tema. Bueno, nuestro objetivo
con la película era que se vea fuera de Euskal Herria. ¿Por qué? Porque consideramos que como somos todos juez y parte en este conflicto, en este problema, después de 20 y tantos años de machaque de los medios de comunicación a la gente que vive en el Estado, pues la neutralidad no existe. Todo el mundo tiene una opinión acerca de lo que está pasando, pero es una opinión que se basa en el desconocimiento y en la tripa, ¿no? Un poco la tripa. Y para que los conflictos se solucionen hay que dejar las tripas de lado, hay que informarse, hay que conocer, y conocer es acercarse, aunque conocer no sea justificar, pero conocer te lleva a acercar posturas, y esa es una cuestión que nosotros pensamos que es indispensable para la buena convivencia. El objetivo de la película estaba claro, que es, bueno, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que explique una situación que se está dando. Lo que no estaba, bueno, o lo que nunca está tan claro es que la manera que eliges de hacerlo sea la correcta. Entonces, claro, ahí sí que hemos tenido más conflictos. Yo diría que ha sido lo que más tiempo nos ha llevado, de decir, vale, ¿por dónde tiramos para que esto... Piensa que es un tema tan susceptible que a nada que te vayas hacia un lado o hacia el otro te pueden tachar de lo que sea. Entonces todo el rato hemos intentado huir de eso. Entonces claro, para eso hay que ponerse muy minucioso y cada uno ha velado un poco desde su punto de vista para que esa película pues vaya en la línea que se fijó desde el principio. Entonces yo diría que lo más difícil ha sido eso. Y luego, por supuesto, claro, la parte económica. Llegados a un punto, necesitábamos más dinero y necesitábamos también más soporte para poder terminar la película. Decidimos hacer un crowdfunding más que por el dinero en sí que íbamos a conseguir o que pensábamos conseguir con el crowdfunding, por intentar conectar con nuestro público, con el público de la película, antes de que la película se terminara. Este es mi amigo Asier en la época en la que nos conocimos. Este soy yo. Crecimos en un pequeño rincón de Europa situado entre, o mejor dicho, dentro de dos estados, la République Française y el Reino de España. Un rincón pequeño con un idioma antiquísimo. Hicimos un teaser que tenía el mismo espíritu que la película, que es presentar un tema conflictivo y bastante tabú de una forma pues un poco naif. Lo hicimos con pocos medios, hicimos un poco de la necesidad virtud, lo hicimos utilizando cosas muy manuales y tal. Este vídeo tuvo muchísimo éxito, nos permitió acceder a entrevistas, a medios de comunicación, y la gran sorpresa fue que 250 personas que no conocíamos se involucraran en el proyecto, hicieran una aportación económica y lo que eso supone, ¿no? de apoyo, de sostén, pues fue impresionante, además teniendo en cuenta que teníamos que estar trabajando en dos continentes y estaba siendo todo muy complicado. Bueno, es una dificultad, pero también ha permitido organizar el trabajo y saber que no tienes un tiempo eterno para editarlo, porque la edición se dilata, el montaje se dilata mucho, sino que había que ser muy concreto, juntarse y trabajar. Que Amaya viva en Ecuador, pues primero ha permitido que entrara Cineática Films, también ha permitido que el Consejo Nacional de Cine de Ecuador participara en el proyecto, y el hecho de que sea una coproducción con Ecuador, con Gabriela Calvache, y esa aportación del Consejo Nacional de Cine de Ecuador ha hecho que el proyecto también tome una dimensión distinta, porque además nos permite tener una perspectiva distinta, porque es una coproducción con Latinoamérica.
Y esa mirada latinoamericana, digamos, sobre un conflicto de Europa, también engrandece al proyecto. Lo que pasa es que es verdad que a nivel logístico pues es un lío. No hay problemas en cuanto al flujo de trabajo, pero bueno, sí que se dan situaciones en las que, claro, la diferencia horaria, la diferencia geográfica, etcétera, pues hace... O sea, yo creo que la primera vez que nos reunimos todo el equipo fue en el Cinemaldi, en Donosti. Entonces, hombre, también eso tiene su parte especial, porque de repente es como estás en un festival y te reúnes ya todo el equipo y está ahí desde comunicación hasta postproducción, hasta la parte de Ecuador. A ver, nosotros deseábamos que a la película le fuera bien, teníamos sueños con la película, lo deseábamos, pero no nos lo esperábamos. La ganadora del premio Irizar al cine vasco es Asier Retabiok, Amaia Merino y Aitor Merino. Reciben el premio Amaia Merino y Aitor Merino, directores de la película. El premio Irizar que ganamos en Donosti supuso, bueno, para mí a nivel de producción, una liberación. O sea, bueno, liberación. Un decir, vale, nuestra película realmente tiene posibilidades, aparte del apoyo económico que supuso, supone ya un reconocimiento en un festival de prestigio como es San Sebastián. Y supone, bueno, como siempre, cuando asomas un poco la cabeza, supone el soñar con el paso siguiente, que es como, vale, pues vamos a estrenarlo en cines. Primero, porque hemos tenido una inyección económica que nos lo permite, y segundo, porque tenemos un premio que avala la calidad cinematográfica de la película. Si el crowdfunding fue el primer paso de decir, o sea, la primera cosa que nos dio la seguridad de decir estamos en el buen camino, el premio Irizar fue la confirmación de que estábamos en el buen camino y lo que nos hizo envalentonarnos para decir, venga, pues vamos a estrenar la peli comercialmente. Siempre es un poco la parte complicada, porque uno podría pensar, bueno, yo puedo hacer una película y finalmente, ¿cómo la exhibo? ¿Dónde la exhibo? Yo creo que el escollo siempre más difícil de superar es el estreno en salas comerciales, que te lo podría saltar en un momento dado, puedes comercializar la película de otra manera, pero sin embargo el estreno en salas comerciales es lo que te da también un lugar entre los medios de comunicación, en la opinión pública, en las revistas especializadas, etcétera, que no te lo da otro tipo de estreno. Aquí entra la parte de la que no hemos hablado, y es que, o sea, el trago amargo de esta película ha sido la detención y encarcelamiento de Asier. Una semana antes del estreno, de los estrenos en Madrid, Barcelona y Pamplona, y el estreno en salas, Asier fue detenido junto con otras 7 personas es complicado de explicar, pero bueno, fue detenido por ser mediador, Bitartecari decimos nosotros, entre el colectivo de presos, EPPK, y diferentes actores sociales y políticos, tanto vascos como internacionales. Era un trabajo que él estaba haciendo públicamente, pero la Audiencia Nacional decidió que eso no estaba bien, qué sé yo, no puedo estar dentro de su cabeza, pero lo detuvieron. Y 2 días antes del estreno ya lo encarcelaron sin posibilidad de fianza, a él y a las otras 7 personas que detuvieron en la misma operación. A nivel personal, pues no hace falta que diga mucho, porque tener a Asier en la cárcel es algo que no es agradable, evidentemente, y mucho menos para la familia, y bueno,
y porque además pone en evidencia que la ilusión con la que Asier en la misma película muestra esa ilusión, ¿no?, que él muestra cuando se hace el anuncio de ETA y esa esperanza en el futuro, pues se está viendo ensombrecida, ¿no?, por todo esto, ya no solo a nivel de nosotros, de equipo, con Asier, con su familia, sino por el proceso en sí mismo, ¿no? Es muy, muy triste. Por un lado, despertó el interés de los medios de comunicación también, el hecho de que el protagonista de una película haya sido detenido. Por el otro lado, generó un poco más de desconfianza y miedo en quienes ya tenían miedo para exhibirla. Y bueno, finalmente lo que nosotros sacamos como conclusión bonita, que nos tranquiliza a nosotros, es que Asier ahora está encarcelado, pero su voz y su palabra y su imagen está libre en los cines. A mí me ha sorprendido y me ha sobrepasado la acogida de la película. Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que la fuera a ver tanta gente, que se fuera a hablar tanto de la película, y no ya sobre la película, sino que pudiera despertar el debate que ha despertado, que ese es el objetivo principal. Ha pasado una cosa que no esperábamos, y es que en el País Vasco debemos tener en este momento 20.000 espectadores más o menos, y tenemos un público que no solo sale de la sala de cine y crea debate, sino que además sale contento. Nosotros pensábamos, vale, hay que elegir hacia dónde vas, entonces nosotros lo que queremos es que se entienda esta situación fuera. Entonces entendemos que vamos a tener que decir cosas en la película que para los vascos son el pan nuestro de cada día. Entonces los vascos van a decir, oye, que esto ya lo sé, que esto lo vivo yo cada día, entonces a mí no me hace falta que me cuentes esto. De hecho, yo pensaba que íbamos a recibir críticas por parte del público vasco. Oye, o sea, ¿qué pasa? Pero no, o sea, al final ha sido un éxito total en el País Vasco, y bueno, y sobre todo, independientemente de que a nivel distribución pues las cosas van despacito y llegamos donde llegamos, la gente que la ve, sea de aquí, de México DF, de Sevilla o de Barcelona, le encanta la película y sobre todo la consideran necesaria, que yo creo que es una buena señal. Al menos yo me siento totalmente sobrepasado, pero a nivel de ilusión, de alegría, de satisfacción. Está siendo muy, muy bonito.